esté consagrada a ti, Señor. En mis labios al hablar, hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Soy para ti, Señor. Voy tras de ti con todo y sin reservas viviré. Voy tras de ti con todo mi amor yo te daré. Voy tras de ti con todo y sin reservas viviré. Voy tras de ti con todo mi amor yo te daré. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad. Hoy quiero hablarles un tema que ya pusimos allí en las redes sociales y es el proceso de la restauración. Y yo no sé si a ustedes les pasa que hay gente que los conocen y saben que vienen a la iglesia y les dicen cosas como, pero si tú vas a la iglesia, tú debes de ser bien diferente, ¿verdad que sí? Y a veces nos echan, ¿no? Oye, entonces ¿para qué vas tanto a la iglesia si mira cómo eres? Pero no entienden que es un proceso. Y yo quiero llevarles en ese proceso para que entendamos. No estoy diciendo que después de esta predicación todos tenemos que salir ya bien restaurados. Dios permita y que sí, ¿verdad? Dios quiera y que sí, pero es un proceso el ser restaurados. Es como cuando a mí me operaron de la rodilla, que me pusieron la prótesis. Uno piensa y dice, ay, es un proceso, ¿no? Y sí, fue un proceso, fueron casi 6 o 7 meses de estar en rehabilitación, pero yo recuerdo que al
A las 24 horas de estar operado, me empezaron a decir, mueve el pie, empieza a pisar, y yo les decía, no, es muy doloroso. Me dijo, no, tienes que moverlo, y entonces empezamos a moverlo, porque entonces te dicen, si no lo mueves se te va a pegar la prótesis, y ya de nada sirvió la operación. Entonces es una parte del cuerpo que sangra demasiado, y el dolor es intenso, pero si no lo hubiera movido, yo no hubiera podido quedar bien. El proceso de la restauración es más o menos así. Tenemos que estar en constante movimiento en Dios. Tenemos que estar en constante movimiento. A pesar de los problemas, a pesar de las luchas, a pesar de las enfermedades, a pesar de la crisis, a pesar de lo que estamos viviendo, tenemos que estar constantemente moviéndonos en Dios, hermano. Porque si no nos movemos en Dios, vamos a caer en desánimo. Y la semana pasada la pastora ya habló acerca también del desánimo y lo que implica. Cómo afecta nuestra vida el desánimo en nuestro espíritu, y cómo el ánimo nos ayuda a salir adelante. En el proceso de la restauración vamos a estar viendo varias cosas importantes. Solo Dios puede restaurarnos. ¿Por qué? ¿Por qué solo Dios puede restaurarnos? Porque Él es nuestro creador. Nosotros creemos que Él es nuestro creador, que Él nos hizo y entiende todo lo que somos, y tiene todo el poder para poder restaurarnos, porque Él es nuestro creador. Amén. Él es el único que sabe en qué áreas tenemos que ser restaurados y cómo tenemos que ser restaurados. Y me llamó la atención varios versículos que voy a mencionar durante toda esta palabra, pero quiero comenzar con 1 de Samuel, en el capítulo 2, verso 8. Es un versículo del Antiguo Testamento, donde dice la palabra: Dios levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Aquí vemos una restauración. Dios levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso, para hacerle sentarlo con los príncipes y heredar un sitio de honor. Dios quiere que nosotros seamos personas que restauremos, o que seamos restaurados para estar en los lugares que Dios quiere que estemos. Dios no te va a restaurar para dejarte en el mismo lugar. No. Te va a restaurar para ser diferente en el nombre del Señor. Por eso decimos que solamente Dios puede restaurarnos. Ahora, en la segunda cosa que les voy a decir, antes de pasar a los procesos o a los pasos de restauración, es que debemos desear de ser restaurados. Debemos desear ser restaurados. Alguien me dijo a mí esto, y es verdad: tú no puedes cambiar a una persona que no quiere cambiar. Yo no sé cuántas personas han estado batallando tal vez con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, y no quieren cambiar. ¿Cuántos están en la iglesia y hemos estado los líderes, los pastores, hablando con él, y no quieren cambiar? Y es que debemos de desear cambiar, debemos desear ser restaurados. La persona que no quiere cambiar está contento como está, con sus fallas, con sus defectos, con sus pecados, con sus enfermedades, con sus adicciones. Él está contento así. Pero si la persona desea cambiar, él va a buscar la forma y la manera de acercarse a Dios. Debemos de desear ser restaurados. Eso es muy importante. Mire, hay una porción de la escritura en Lucas capítulo 15 que es la historia del hijo pródigo. Vamos a ver varios versículos para que entendamos. Dice el verso 17 del capítulo 15 de Lucas: y volviendo en sí, el muchacho, el hijo pródigo, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículos 19 y 20: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores o de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El verso 21 dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Vean cómo este muchacho tuvo el deseo de perderse, pero después tuvo el deseo de cambiar. Dice que volvió en sí.
Y entonces él armó un plan y dijo, yo me voy a levantar y voy a ir a mi padre. Y no se quedó solamente en planes. Él se levantó y fue hacia su papá. ¿Sí recuerdan eso? Ahora, esta porción es una historia de restauración. Porque miren lo que dice el padre. En el versículo 24, el padre dice, mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando él dice que había revivido y cuando dice que es hallado, es porque tuvo una restauración de las cosas. Ya hemos hablado mucho acerca de esto. Yo la última vez que escuché a alguien aquí en Maná acerca del hijo pródigo fue a la líder Anne, donde habló acerca del hijo pródigo también, y me llamó mucho la atención todo lo que estuvimos enseñando y hablando. Es importante que nosotros entendamos que podemos pasar de muerte a vida si creemos en Jesús al ser restaurados, y podemos pasar de ser perdidos a encontrados. Es porque deseamos ser restaurados. Entonces, yo no sé cuántos de aquí desean ser restaurados, pero ahí empieza el cambio. Ahora, para comenzar en esto, tenemos que entender lo que Filipenses, o Pablo habla a los Filipenses. En el capítulo 1, versículo 6 de Filipenses, Pablo dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra es la obra de transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero dice que debemos de estar persuadidos que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar, la va a ir perfeccionando hasta que nosotros hasta que estemos en la presencia del Señor. Mientras estemos aquí, pues todavía no somos productos terminados. En el capítulo 3 de Filipenses, en el verso 12 en adelante, Pablo sigue diciendo, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante. Mire, el proceso de la restauración Dios lo empieza, pero nosotros tenemos que continuar haciendo las cosas. Tenemos que continuar haciendo bien. Imagínense que Dios levanta del polvo al pobre, que Dios levanta al menesteroso, y luego ellos quieren regresar allá a donde Dios los levantó, donde Dios los rescató. Entonces quiere decir que ellos no siguen adelante. Fueron restaurados, pero les gustó más el polvo y el estar menesterosos. ¿Ah? Dicen que al hijo pródigo le gustó la vida perdida mientras le duró el dinero. Ya después se dio cuenta que pues la situación no estaba nada fácil. Dijo, más vale que me regrese a casa. Ojalá y tú y yo entendamos que más vale nos conviene estar en la presencia del Señor. Pablo dice, no soy perfecto, aún no lo alcanzo, pero sigo adelante. Luego dice, para ver si logro alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. En el verso siguiente, que es el 13, dice, hermanos, les dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, todavía no alcanzo la restauración completa, pero una cosa sí hago. Dice, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo a lo que está delante. Tenemos que desear y tenemos que abandonar las cosas que nos están quebrando. Aquellas cosas que están haciendo que estemos como el pobre, como el menesteroso, como el hijo. Pero tenemos que abandonar todas esas cosas y tenemos que ir, una vez más dice, hacia adelante. Tenemos que ir hacia adelante. Tenemos que olvidarnos de esas cosas y tenemos que abandonar esas cosas. En el versículo 14, el mismo Filipenses 3 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, camino. El proceso, hermano, de la restauración, algunos piensan que Dios lo tiene que hacer todo. No, nosotros tenemos que poner de nuestra parte para hacer las cosas. Jesús sanó a mucha gente y luego les dijo, váyanse y no pequen más. Es importante que nosotros prosigamos, que nosotros hagamos las cosas. Ahora, todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Inclusive cuando somos restaurados, todo para bien. ¿Por qué digo inclusive? Porque a veces la restauración nos va a doler, hermano. ¿Sí estamos comprendiendo? A veces la restauración nos va a doler. Mira, imagínese esto.
Y yo no quiero hablar de nadie, ¿verdad? Pero imagínense a un drogadicto con una adicción fuerte, tratando de limpiarse y tratando de abstenerse de drogarse por estar bien, porque eso le está causando la muerte. ¿Sabe cuánto dolor tiene un drogadicto? Solamente ellos pueden entender el dolor que sienten al abstenerse de la droga. ¿Por qué? Porque su cuerpo está ya en adicción a eso. Y la restauración es dolorosa. Hay gente que dice que no hay que dejarlo de completo, que hay que ir paulatinamente. Imagínense. A veces el proceso de la restauración es doloroso, hermanos, porque nosotros vamos a tener que dejar cosas más bien que nos gustan y no las queremos dejar. Tenemos que dejar cosas. Tenemos que, escúcheme, no me malentienda, pero a veces tenemos que dejar a ciertas personas que no nos están ayudando absolutamente en nada. Y lo digo con todo mi amor. Pero hay gente que nomás no ayuda, nada más empeora el asunto. En Romanos, en el capítulo 8, Pablo, en el verso 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, para ser restaurados y para desear y anhelar la restauración, tenemos que amar más a Dios. Nosotros estamos aquí en la iglesia, hermano, no porque sea un club social, sino porque amamos a Dios, sino porque nosotros estamos y queremos agradar a Dios. En la mañana, nuestra pastora Rocío, estábamos orando, nos estaba dirigiendo en el tiempo de oración y orábamos por aquellas 20 peticiones que Pablo, que enseñamos acerca de la oración que Pablo le enseñaba o pedía a los colosenses, y orábamos por cada una de esas cosas. Y una de esas cosas es que todo maná viva agradando a Dios, amando a Dios. Es importante que nosotros entendamos que tenemos que amar a Dios. Y Dios va a obrar en nuestras vidas, hermano. Aunque sea doloroso, Dios va a obrar en nuestras vidas. Es importante que lo entendamos. Amén. Ahora, no solamente tenemos que entender que Dios es el que nos restaura, no solamente tenemos que entender que debemos de desear la restauración, sino que tenemos que buscar la restauración. Tenemos que ir más allá y tenemos que buscar la restauración. Hay gente que está haciendo las cosas mal, pero no quiere la ayuda y quiere seguir ahí sufriendo. Pero ¿por qué sufres? Y aquí estamos para ayudarte. Aquí está Dios que te puede echar la mano. Aquí estamos nosotros que podemos ayudarte. Tenemos que buscar la restauración, hermanos, y tenemos que buscarla de la mejor manera. Mire, voy a citar un versículo en dos versiones. La primera versión es la versión normal que todos usamos, la Reina Valera, que dice así, 2 Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tengan gozo. Y luego dice, perfecciónense. Y está subrayada esa palabra. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron que está subrayada? ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a perfeccionar, hermano? ¿Cómo es que vamos a perfeccionar algo? Yo no sé si usted ha visto que se compra un carro. Por ejemplo, yo recuerdo que nosotros nos compramos un carro en el 2018 y hermano, era un carro del año, ¿no? 2018, carro del año. Entonces, wow, qué padre, ya el carro ya tiene sus años, ya estamos en el 2025 y ya tiene sus años. Pero cada año ese carro o ese modelo lo van restaurando. ¿Sí? Le ponen algo diferente, ya es modelo nuevo, ya es modelo nuevo. Bueno, perfeccionarse es eso, ir cada día siendo mejores, no para opacar a otros, sino para ayudar a otros. Perfecciónense, dice Pablo a los hermanos de Corintios. Y luego dice, consuélense, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Pero me llamó mucho la atención la palabra perfecciónense. Perfecciónense. Entonces, entre ustedes hay que perfeccionarlos. Pero en la nueva versión viva, dice así: concluyo con estas palabras: estén contentos. Y luego subrayado esta versión dice: busquen su restauración. ¿Ya lo vieron? En esta versión así dice: consuélense, vivan en paz y en armonía, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. En la otra versión decía: perfecciónense.
Ahora dice, busquen su restauración. Tenemos que aprender a buscar la restauración. ¿Para qué estás en la iglesia, hermano? Estás en la iglesia porque tú necesitas de Dios, porque yo necesito de Dios, y porque cada día tenemos que ser perfeccionados, cada día tenemos que ser restaurados. Venimos a buscar la restauración de las cosas. Amén. Yo no sé cuántos tienen peticiones delante del Señor, pero venimos a exponer nuestras peticiones. Cada domingo, cada miércoles, cada sábado, cada reunión que tenemos, si te reúnes, tú vienes, ¿sabes qué? A que Dios te perfeccione. Amén. A que nos mejore el asunto. Por eso cada predicación tú la debes de agarrar como algo que Dios está usando para restaurarte. Pablo dice a los hermanos de Corintios, busquen su restauración. Busquen su restauración. Hermano, gracias a Dios que hubo gente que cuando yo necesité me restauraron. Por eso puedo estar aquí, hermano. Porque primero es por Dios y después por las personas que me ayudaron a ser restaurados. Y la Biblia dice, si de gracia recibiste, den de gracia. Si fuiste restaurado y alguien te echó la mano, tú echa la mano ahora. Busquen su restauración, perfecciónense. Entonces tenemos que no solamente anhelar, sino buscar el ser restaurado. Hay cosas en tu vida que sabes que no están bien y que debes de cambiar. Todos tenemos algo así. Todos. A lo mejor es la tonadita con que hablas. Porque hablas y ofendes a medio mundo, ¿no? O a lo mejor, hermano, no es la tonadita, es la cara que traemos, hermano. A veces no concuerda las palabras con la cara, ¿no? Sí me explico, ¿verdad? A veces es el mal hablado, lo mal hablado que somos, hermano. O sea, cada día nosotros tenemos que buscar el ser restaurados. Cada día, hermano. Hay que buscar nuestra restauración. No solamente hay que anhelarla, hay que desearla. Ahora les voy a decir algo muy bueno. Dios desea restaurarnos. Amén. ¿Cuántos saben que Dios los quiere restaurar? A ver, levanten su mano. Es algo bueno, ¿no? O imagínense, no le ha pasado, o ha escuchado gente, o le ha pasado que dice, no, ya no puedo, ya le hice por un lado, ya hice por otro, y no más, no, ya este fulano ni con pomada de la campana se arregla, ni echándole vitacilina, no, ya es por demás con esta. Sí le ha pasado. Y a veces la solución es ya, ay Dios, ya, ¿sabes qué? Ya te lo encargo, ahí llévatelo, ahí, y le decimos a la gente que Dios te guarde y que se le olvide dónde, ¿verdad? Porque ya no queremos estar con esa gente. Bueno, déjeme decirle que Dios no se cansa de nosotros. Dios sabe todas las veces que le has dicho a Dios, ayúdame, y te ayuda. Y luego vas y haces otra vez las cosas mal. Y otra vez vienes y le dices a Dios, ayúdame. Y Él te vuelve a echar la mano. Si te has cansado de personas que no quieren cambiar, imagínate cuántas veces hemos venido con Dios y le hemos dicho, y a veces no cambiamos. Perdón, hermanos, perdón, pero a veces seguimos igual de mulas, igual de tercos, igual de soberbios. Y Dios nos sigue diciendo, con amor eterno te he amado y te prolongo mi misericordia. Y nosotros todavía de mulas y de tercos. Porque Él nos ama con amor eterno y desea que nos perfeccionemos. Él quiere perfeccionarnos, Él quiere ayudarnos, Él desea restaurarnos. Miren lo que dice la Escritura. En Jeremías, en el capítulo 15, versículo 19, la Biblia dice, por eso así ha dicho el Señor, si te vuelves a mí, yo te restauraré. Fíjense, aquí hay un requisito, ¿verdad? Hay que volvernos a Dios, hermanos. Y Dios dice, yo te voy a restaurar. Si te acercas, yo te voy a restaurar. ¿Saben dónde estamos? Estamos en la casa de Dios, hermano. ¿Por qué venimos? Para ser restaurados. Y luego dice la palabra, y tú estarás delante de mí, y si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Haz que ellos vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Ya basta el tiempo pasado para andar con aquellos que hacen mal. Vamos a venir con las personas que hacen bien. Pero dice la palabra, dice la Escritura en la primera parte, si te vuelves a mí, yo te voy a restaurar. Amén. Amén. Hermano, yo no sé si usted se ha sentido cansado de más. Esta semana sí me sentí.
bien cansado de más. Ya le dije al Señor, Señor, de veras, Señor, que ya los 60 años pesan. Ya pesan los 60 años. Mi esposa todavía está joven, ella tiene 59. Unos días más, pero yo ya me sentía bien cansado. Y yo le decía, Señor, estoy bien cansado. Y eran las 3:30 de la mañana, el día de ayer, y Dios me despierta para orar por la iglesia. Y sabe que yo humanamente le dije, Dios, ya están grandes, ya he orado por ellos, dame chance de descansar. Y no pude dormir. Y le dije, está bien, me voy a levantar. Y empecé a orar por todos ustedes. 3:30 de la mañana, hermano. ¿Quién se levanta a las 3:30 de la mañana? Ni que fuera un murciélago, hermano. Pero Dios nos levanta, hermano. Y me dijo, ¿quieres que ellos sean restaurados? Le dije, yo quiero la restauración de Maná. Entonces ponte a orar por ellos. Y ayer y hoy en la mañana, 3:30 de la mañana, ya estaba despierto yo orando. Hoy sí les voy a decir la verdad, no me levanté. Me desperté, pero no me levanté. Ahí me quedé en la cama orando, Señor. Tu palabra dice en el libro de Salmos que aún en las camas alaben tu nombre. Y aquí estoy, Señor, bien obediente a tu palabra, ¿verdad? Orando por ustedes. Yo le dije, Señor, haz que ellos se vuelvan a ti, para que entiendas que tú los quieres restaurar. Hay muchos que están aquí, que Dios les ha dado ministerios. Dios te quiere restaurar con ese ministerio, porque con ese ministerio tú restauraste a muchos. Ahora es tu tiempo de ser restaurado en el nombre del Señor. Amén. Bueno, todo lo que le acabo de decir es la introducción. Vamos a entrar a la palabra. Sí, hermanos, fueron 20 minutos de introducción. Sí, yo estoy viendo el reloj ya. Pero no se preocupen, sino que acabo hoy, acabo la próxima semana. Pero vamos a los pasos en la restauración. Pasos en el proceso de la restauración. ¿Cómo es que yo voy a ser restaurado? Bueno, ya vimos varias cosas que tenemos que dejar y que tenemos que hacer. Hay que dejar el pasado y hay que continuar adelante. Hay que dejar aquellas cosas que nos hacen daño y continuar adelante. Hay que abstenernos de hacer mal y empezar a hacer bien. Ya vimos algunas cosas importantes. Ya vimos, por ejemplo, que solamente Dios nos puede restaurar. Ya vimos que debemos de anhelar la restauración. Ya vimos que debemos de ser restaurados si nos volvemos a Dios. Bueno, en estos pasos de la restauración, vamos a empezar. Número 1. Primero, debemos de reconocer nuestra necesidad de ser restaurados. Yo necesito ser restaurado. Hay que reconocer, hermano. Hay gente que, les vuelvo a repetir, quieren vivir mal. Pues si quieren vivir mal, pues allá ellos. Pero por mi parte yo buscaré a Dios. Dice el salmista, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Tenemos que reconocer nuestra necesidad de ser restaurados. Para esto, tenemos que dejar a un lado el orgullo, hermano. Porque hay gente que se cree bien perfecta, hermano. Bien súper perfecta, ya se cree, no sé, la última coca del desierto, la cuarta persona de la Trinidad. Y no, hermano, no. Todos necesitamos. Para eso hay que dejar el orgullo. Por eso puse el versículo de Santiago, capítulo 4, verso 6, que dice: pero Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mire, cuando yo digo, yo no necesito ser restaurado, Dios sabe que sí necesitas. ¿Y saben qué es lo que está pasando en nuestra vida, hermano? Hay un orgullo de pecado. Me siento bien con lo que estoy haciendo. Es como aquel hombre que tiene muchas mujeres y dice, me siento bien, porque soy mucho hombre para una sola mujer. Y se cree macho. Y siempre he dicho que si te crees macho, pues que te ensillen, mijo. Porque lo que tenemos que sacar es la hombría. Amén. Y esa hombría es del corazón. Hay gente que se siente bien pecando. Hay gente que se siente bien robando, haciendo lo que está mal y se siente bien. Pero déjame decirte, eso es un orgullo. Y Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando tú dices, yo necesito ser restaurado, es porque entiendes que hay cosas en tu vida que no le agradan a Dios. Y si no le agradan a Dios, no deben de estar en mi vida. Amén. Número 1, debemos reconocer nuestra necesidad de ser restaurados. Número 2,
En el punto número 2, o en el segundo punto, dice, debemos entender que Jesús vino a restaurarnos. O sea, no solamente el Padre desea restaurarnos cuando nos dice Jeremías, vuelve a mí y yo te restauraré, sino que Jesús vino para restaurarnos. En Lucas capítulo 2, versículos 10 al 11, 10 y 11, son versículos que se usan siempre en tiempos de Navidad, ¿verdad? Por el nacimiento de Jesús y todo eso. Pero yo quiero usarlos hoy para esto. Dice la palabra en Lucas capítulo 2, pero el ángel le dijo, no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hoy ha nacido, dice, un Salvador. Hoy ha venido un Salvador, que es el restaurador, que es Cristo el Señor. Él quiere restaurarnos y dice que será una nueva para todo el pueblo. Cuando yo entendí esta palabra a la manera de restaurador, me doy cuenta de que Jesús vino a restaurarnos. ¿Saben por qué vino Jesús acá? ¿Saben por qué vino? Él vino a morir en la cruz para restaurar nuestra relación con Dios, pero en el camino del pesebre a la cruz se encontró con prostitutas, con enfermos, con leprosos, con gente que necesitaba con eso, y empezó a hacer un montón de milagros, pero su plan era venir y nacer y morir en la cruz. Pero en ese proceso estuvo haciendo milagros, según lo que dice el libro de los Hechos. Pero Dios envió a Jesús a restaurarnos. Entonces tengo que entender que el Padre y el Hijo están en un mismo canal para restaurarnos. Y no solamente el Padre y el Hijo, también el Espíritu Santo. Porque dice la palabra que Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces los tres están de acuerdo en restaurarnos. Amén. Ninguno de los tres te va a dejar hasta que tú seas restaurado completamente. El que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. En nuestro segundo punto, vemos que tenemos que entender que Jesús vino a este mundo a restaurarnos. Tercero, debemos quitar todo pecado de nuestra vida. Y ahí es donde muchos brincan y dicen, no, es que si Dios me quiere, me tiene que querer con el pecado que traigo, me tiene que querer así como soy, porque a mí me enseñaron que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Han escuchado eso? Pero sin en cambio la Biblia dice que aquel que hace pecado es abominación, es abominable delante de Dios. Dios ama al mundo y desea que el mundo le reconozca. Pero tenemos que quitar nuestro pecado, nuestro orgullo. Ya lo vimos en un versículo anterior. Dios resiste a los soberbios. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? ¿Cuándo fue que quiso ser restaurado? Cuando dejó su orgullo. Cuando se cansó de comer la comida de los cerdos. Si usted lee ahí en Lucas capítulo 15, más adelante. Pero tenemos que quitar de nuestra vida el pecado. Si queremos ser restaurados, tenemos que quitar aquello que no nos deja ser restaurados. El pecado hace una división entre Dios y nosotros. Proverbios en el capítulo 28, verso 13, que citamos muchas veces, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia. Confesar y apartarnos. No es confesar y volver a hacerlo otra vez, no. Confiesa y apártate. Pablo dice, el que hurtaba, ya no hurte, trabaje. O sea, ya no hagan lo malo, ahora empiecen a hacer lo bueno. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Es importante, hermanos. Es importante. Y hay que enseñarle a la gente. Porque a veces dejamos de hacer una cosa, pero empezamos a hacer otra mala. Y así no es. Tenemos que hacer lo bueno. Si vas a dejar de hacer lo malo, empieza a hacer lo bueno. Amén. Debemos de quitar el pecado de nuestras vidas. Yo recuerdo, cuando éramos jóvenes, fuimos a predicar a un lugar y había un muchacho, pues que le gustaban los hombres, pero empezó a asistir a la iglesia. Y entonces nosotros le dijimos que eso no estaba bien, que él no tenía que estar con hombres, porque lo más normal era estar con mujeres, porque él era hombre. Y entonces a la siguiente semana nosotros fuimos, porque era una vez a la semana, y esa persona llegó bien contenta y me dijo, pastor, quiero decirle que ya estoy haciendo las cosas bien. Le dije, qué bueno, ya dejaste a los hombres. Dijo, sí, ahora estoy con puras mujeres.
Entonces yo le dije, no, es que no es así. Me dijo, pero usted me dijo. Y sí, yo le dije. Pero creo que no le aclaré bien. Le dije, sí, lo más normal es que hombre con mujer, pero todavía no, porque no estás casado. Dijo, le digo, sí, entonces ni con uno ni con otro. ¿Sí? Ni con bestias. No, vamos a aclarar el asunto, porque era de rancho, ¿no? Entonces, ni con nadie. Vamos a aclarar las cosas hasta que te cases. Dejó de hacer lo malo que yo le dije, pero entró en a hacer lo correcto, pero no era el tiempo. Por eso, hermanos, aclarando, si van a hacer algo, van a dejar de hacer algo malo y van a hacer algo bueno, que sea algo que agrada a Dios. ¿Ok? Por favor, el que encubre sus pecados no prospera. Debemos de quitar el pecado de nuestra vida si queremos ser prosperados o transformados. Sí, transformados. Si queremos ser nosotros de esa manera, nosotros tenemos que empezar a quitar lo malo. Porque queremos agradar a Dios. ¿No quiere agradar a Dios? ¿Sí o no? ¿Quiere ser transformado o no quiere ser transformado? Claro que queremos ser transformados. Yo quiero ser transformado. Quinta cosa. Debemos de permanecer en Jesús. Nadie puede cambiar y ser transformado si no permanece en Jesús. Jesús, hablando en Juan capítulo 15, verso 5, dice: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Amén. Si tú quieres ser transformado, debes de aprender a permanecer en Jesús. ¿Cómo se permanece en Jesús? ¿Viniendo a la iglesia solamente? No, viviendo una vida de santidad, viviendo como a Dios le agrada, orando todos los días, leyendo la Biblia, ayunando cuando puedes ayunar, buscando a Dios, amando a los demás, orando por tus enemigos, bendiciendo a los que te maldicen. Así es la manera. Permanecer en Jesús implica un montón de cosas, hermano. Hay gente que dice, no, ya hago mucho viniendo a la iglesia. No haces mucho viniendo a la iglesia. Es un punto nada más. Tú tienes que hacer algo diferente en el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces, ¿queremos cambiar? Tenemos que permanecer en Jesús. ¿Quiero ser transformado? Tengo que permanecer en Jesús. Ahora mira, algunos piensan que viniendo a la iglesia ya es todo. No, repito, no es todo. Los discípulos anduvieron con Jesús 3 años. Y los discípulos, cuando se fue Jesús, y estando Jesús, andaban de pleito ellos. ¿Les parece algo conocido eso? Pleito entre los discípulos, pleito entre los hermanos de la iglesia. Como dije una vez, y es verdad, en el cielo hay una que fue prostituta, y en el infierno hay uno que fue apóstol, uno que fue discípulo. Allá arriba está Rahab, y allá en el infierno está Judas. Así es que no creas que por nada más venir a la iglesia ya. No, hermano, no. Porque hay muchos que hasta allá se bautizaron y siguen de pecadores. Nada más son pecadores remojados. Y no, hermano. Dios no te llamó a estar remojado. Dios te llamó a estar santificado. Como hemos dicho muchas veces, se lo repito. Una Semana Santa no es suficiente. Tienes que vivir una vida santa. Debemos de permanecer en Jesús si queremos ser transformados. Amén. Y dejar todo lo que no le agrada. Dejar todo lo que no le agrada. Y si no dejas todo lo que no le agrada y quieres apantallar a Jesús, vas a salir tú con todas tus cosas sacando. Hubo una mujer que se acercó a Jesús y le empezó una plática, aquella famosa samaritana que no se conoce su nombre, pero yo le voy a decir, ¿cómo le pondremos a esta mujer? Berta. Y entonces Berta llega con Jesús y Jesús le pide agua y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides agua? Que yo estoy así, que no soy de acá, soy samaritana, los samaritanos. Ya empiezan a discutir ahí y Jesús le dice, mira, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías. Y aquella mujer ambiciosa dijo, me conviene que me dé agua para no venir hasta acá y no estar sufriendo todo esto.
Y le dice, pero ¿cómo tú vas a sacar agua si no tienes con qué sacarla? Dice, es que si tú supieras quién soy. Y entonces la mujer recuerda a la escuela dominical que le enseñaron que un día Jesús iba a venir, el Mesías. Dijo, pues sabemos que va a venir el Mesías. Y Jesús le dice, yo soy. Es a la que se le declara, ni a los discípulos siquiera le dijo, yo soy el que habla contigo. Y le dice, ok, maestro, yo necesito. Y dijo, bueno, ve, llama a tu marido. Y dijo, es que no tengo marido. Dijo, claro, 5 has tenido, y el que con el que vives no es tu marido. Entonces, si usted no hace las cosas bien, el Señor le va a sacar todos los trapitos al sol, para que no se ande con rodeos. ¿Están aquí, hermanos? Mejor vamos a permanecer en Jesús, ¿no creen? Amén. Vamos al sexto, pastor. Al sexto punto. Al sexto paso. Sexto, debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Amén. ¿Obedientes a qué? A la palabra del Señor. Yo he enseñado por muchos años lo siguiente: la instrucción que tú obedeces determina el futuro que tú creas. Dios te da instrucciones, y si tú sigues esas instrucciones, Dios te va a bendecir para que tengas un futuro mejor. En 2 de Reyes, capítulo 5, verso 14, la líder Sara habló de este personaje llamado Naamán. Gracias, iba a decir Nehemías, pero gracias que estás aquí para soplarme, para ayudarme. Naamán. Y habló de un destino final, pero el destino final estuvo con otro fulano. Este tuvo su buen final. Naamán era un leproso. Era un soldado, era un general, era esto y lo otro, pero tenía lepra. Y a veces así estamos todos. A veces somos así, hermanos. A veces somos buenas personas, somos buenos padres, somos esto, somos lo otro. Pero tenemos un detalle: tenemos lepra en el corazón, tenemos lepra en nuestra vida, tenemos pecado en nuestra vida. Y ese pecado nos está carcomiendo, porque la paga del pecado es muerte. Dice la palabra que llegó con aquel profeta que le habían dicho, y el profeta ni siquiera salió, le mandó un mandato, una orden, y aquel se enojó, no quiso hacerlo. La gente que está a su alrededor lo animó y le dijo, ándale, hombre, si el profeta te está diciendo, si el profeta te hubiera dicho que hicieras esto, no lo hubieras hecho. No, pues que sientes, ¿cuánto más, hombre? Métete al agua 7 veces, así fue la voz. Y entonces, qué bueno que te acerques a personas que te animen. Si tú ves que el asunto está bien y luego te acercas a una persona y le digas, es que fíjate que como que no creo, y la otra gente te dice, sí, yo tampoco, aléjate. Ya bastante tienes con tus dudas para que venga otro. Ya bastante tengas con tus problemas para que venga otro y te eche más. Necesitas gente que te anime. Y dice la palabra en el 5:14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Toda la lepra se le quitó, porque obedeció la palabra. Hermano, si nosotros queremos ser transformados, debemos de obedecer la palabra. Si la palabra dice no vas a adulterar, no voy a adulterar. Si la palabra dice no vas a fornicar, no voy a fornicar. Si la palabra dice que no tomarás el nombre de Dios en vano, no voy a tomar el nombre de Dios en vano, porque así lo dice la palabra. Amén. Tenemos que obedecer la palabra, porque si no obedecemos la palabra, entonces no vamos a ser transformados. Estamos hablando de pasos en la transformación. ¿Por qué muchos siguen su vida viniendo a la iglesia y siguen igual de cabezones, igual de tercos, igual de mulas? Ay, pastor, es la 3ª vez que dice eso. ¿Qué me conoce o qué? Pues no sé, pero a lo mejor el día de las mulitas te vamos a festejar, hermano. Para que no suceda eso, mejor obedece a Dios. No podemos seguir de tercos, hermanos. Debemos de ser obedientes a la palabra. Si Dios dice así, así. Si Dios dice acá, acá. Si Dios dice ponte a orar a las 3:30 de la mañana, ponte a orar a las 3:30 de la mañana. Algo va a suceder. Amén. La oración es buena. La oración es buena. Todo con oración, nada sin ella. Obedece a la palabra de Dios. Amén. Tengo que seguir hablando de la oración porque es importante. 7º paso en los pasos de la transformación. Proceso de la transformación. Hablando de la oración, debemos de tener una vida de oración. ¿Por qué? Porque la oración transforma al que ora. Amén.
Yo creo que Dios no necesita tanto escuchar mis lamentos, pero yo sí necesito decirle a Dios todo lo que yo necesito. Y la oración me transforma. Dios cambia mi vida cuando yo oro. En Job capítulo 42, verso 10, en la Nueva Traducción Viviente dice la palabra: cuando Job oró, y ahí está subrayado, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, dice esta versión, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Amén. ¿Cómo es que Dios bendice? Según la Biblia, Dios bendice abundantemente y sin reproche. Dice la palabra en Malaquías que Él abre las compuertas de los cielos y derrama bendición sobre nosotros hasta que sobre y abunde. Pablo a los Filipenses dice que Dios suplirá todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria. El Salmo 23 dice: Dios es mi pastor y nada me falta. Amén. Entonces tenemos que tener una vida de oración. Tenemos que tener una vida de oración. Hay gente que quiere los beneficios de la oración, pero no quiere orar. Quiere que el pastor ore. Sí, hermano, yo lo apoyo en la oración. Yo estoy con personas que me han dicho: pastor, prácticamente me dicen: yo quiero que seas mi compañero de oración. Y yo le digo: vamos a orar. Espero que los que sean compañeros de oración conmigo estén orando, porque yo estoy orando. No me voy a desmañar a las 3:30 para que tú estés ahí roncando, hermano. No, usted también póngase a orar y póngase a clamar. Pones a orar a todo el liderazgo y tú te acuestas a dormir. Mira qué chulo. Mira, Jonás. Está la tempestad y no te hincas. Jonás. Vino una tempestad de parte del Señor por causa de Jonás. ¿Y qué hizo Jonás? Dice que se fue a dormir a lo más bajo del barco. Se fue a echar como perro, dice que se echó a dormir. Así dice la palabra. Oigan, tengan una vida de oración. Queremos ser transformados. Ten una vida de oración. Pero si no oras ni por tu familia, ¿qué esperanza tiene la iglesia de que ores por uno? Amén. A ver, voy a decir algo. Y sean honestos, sean sinceros. Nada más levante su mano, no dígame, nada más levante su mano. A ver, levante la mano los que oran por sus pastores. Gracias por la sinceridad de los que no están levantando la mano. Y gracias por la sinceridad de los que han levantado la mano. Porque ahí es donde nosotros también somos fortalecidos. Porque tanto ustedes como nosotros. Yo quiero que Dios nos prospere. Dice que cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró todo. Es más, le dio el doble de lo que tenía. Ora y Dios te va a dar. Ora y Dios se va a manifestar. Ora y Dios va a arreglar todo. Absolutamente todo. No tienes para pagar. Ora al Señor, que Dios te dé para pagar. Y el Señor suple todo lo que necesitas conforme a sus riquezas en gloria. ¿Sabes por qué? Porque no va a permitir que Él sea avergonzado, ni que tú, su hijo, seas avergonzado. Yo oro a Dios: Señor, tú sabes que nosotros debemos ciertas cosas. Tú puedes hacer 2 milagros, el que más fácil te haga. O me suples para pagar, o que me perdonen la deuda. Tú escoge, Dios. Yo agradecido con cualquiera de los dos. Y déjame decir que la mayoría de veces Dios se ha suplido para que yo pague. Yo quiero decir que Dios no queda avergonzado, ni su hijo tampoco. Y son pocas veces que alguien me ha dicho: pastor, no te preocupes, te perdono eso. O ya no te preocupes, hermano Enrique, o señor Enrique, ya no se acuerda de eso, quedó saldada la cuenta. Yo digo: oh, Dios contesta. Así es que, hermana, ¿quieres ser restaurado? Ten una vida de oración. Ten una vida de oración, muchachos. ¿Por qué no empiezan a cambiar sus quejas? Fíjense que me di cuenta de algo, hermano. Cuando está el tiempo de calor, yo no disfruto el tiempo de calor, sudo mucho, pero tengo que ser agradecido. Pero cuando está el tiempo de frío, yo siempre me he dicho que yo soy team frío. Pero cuando está el frío, a veces no lo aguanto, hermano, menos en Corea. Entonces ya me di cuenta de algo, hermano. Soy team quejas. Me quejo del calor, me quejo del frío, me quejo de esto, me quejo del otro, me quejo de la comida, me quejo de acá, Dejé de quejarme de la comida hasta que fui a Corea y comí aquello. Entonces ya no voy a hacer team quejas, hermano. Voy a hacer team oración. Voy a hacer equipo de oración. Así es que todos a orar para que seamos restaurados. Es el 7.º punto. Pero ya dejamos un chorro de cosas atrás,
Aleluya. Octavo punto, octavo paso, debemos de vivir de manera santa y agradable a Dios. ¿Ves? Ese es el problema, pastor. Yo quiero seguir viviendo la vida loca. Yo quiero seguir viviendo como quiero. No, es que si te acercas a Dios, tienes que ser completamente diferente. Ya no puedes ser igual, hermano. Es como cuando los que se casan y quieren seguir su vida de solteros, nosotros, mi esposa y yo le decimos, ¿tú para qué te casabas, mijo? Si querías su vida de soltero, ¿para qué se casaba, mijo? ¿Para qué anda ahí de huelemoles, de cuentachiles? Si se casó, casado, y ahora va a respetar a su esposa y se va a hacer hombre de su casa. No, pero ella anda queriendo su vida de soltero. ¿Tú para qué se casaba? Usted se hizo cristiano. ¿Para qué se hizo cristiano? Para agradar a Dios. Entonces, ¿por qué quiere andar con un pie en el mundo, agradando al diablo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nos hemos convertido correctamente. Debemos de vivir de una manera santa y agradable a Dios. En Zacarías capítulo 8, versículo 3, la Biblia dice así: así dijo Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Chequen estas palabras, es interesante. Dice, Jerusalén será llamada ciudad de verdad y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Yo podría decir esta palabra así, hablando personalmente. Dios hablando dice, yo he restaurado a Enrique y viviré en medio de Enrique. Enrique será llamado un lugar o una persona santa y vivirá en santidad. En otras palabras sería, Dios dice, yo he restaurado a Maná y moraré en medio de Maná. Y Maná será un lugar de verdad. Y como ellos oran, serán un lugar de santidad. Que se nos cambie hasta el nombre, hermano. Que se nos cambie hasta la manera en que vivimos. Que ya no seamos el borracho, ahora seamos el Hijo de Dios. Amén. Que ya no seamos la hermana habladora, ni chismosa, ni lengua larga, ni dime y trae. Ya los voy a dejar a las chismosas. Perdón, a las hermanas o a los hermanos, porque hay hermanos también chismosos, oigan. ¿Cómo es posible? Viviendo con chismes. No, hermano, vamos a vivir de la manera santa. Si Dios nos está restaurando, Dios va a vivir en medio de nosotros. Y si Dios va a vivir en medio de nosotros, según lo que dice Zacarías capítulo 8, versículo 3, entonces nosotros vamos a ser llamados de verdad y vamos a ser con personas de santidad. Amén. La verdad no tolera el chisme y la santidad tampoco. Sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Nada más quiero decirles algo ya para pasar al siguiente punto. Los chismosos no van a entrar en el reino de Dios. ¿Tanto te gusta hablar? Habla de Cristo. ¿Cómo para hablar el chisme si estás bueno y para hablar de Cristo no? ¿Tanto te gusta hablar de la gente? Háblale a Dios de la gente y dile, Señor, transforma su vida y transforma su corazón. Habla con aquel que puede transformar la vida. Amén. Noveno. Vive cada día demostrando la restauración de Dios en tu vida. Si Dios ya te restauró, ¿cómo debes de vivir? Restauradamente, hermano. Restauradamente, hermana. ¿Cuántos años de cristiano, hermano? ¿Cuántos? A ver, ¿alguien puede decirme cuántos años tiene de cristiano? ¿Cuántos? Toda la vida, dice. Nací en hogar cristiano. A ver, alguien que me diga, a ver, ¿quién? ¿A quién le gusta? ¿El pastor Chuy? Sí, es mi cuate, entonces. Pastor, ¿cuántos años de cristiano? Deje que haga cuentas. Como a los 15, ¿tienes cuántos? 51. ¡Wow! Está bien joven el pastor, 51 años. ¡Wow! Tenemos pastor para mucho tiempo. A los 15 años, entonces más o menos como cuánto. A ver, ayúdenme. 36. 36 años. 36 años. Vamos a poner de ejemplo al pastor. Imagínense desde que 36 años y el pastor siga con chismes, siga pecando, siga tomando, no sé si tomó, pero imagínense, son ejemplos.
Imagínense que siga, no sé, adulterando, que siga, oye, espérame, pues sí, 36 años, sigue siendo a la iglesia, tocas el piano y sigues de pecador. Ay, mi hijo tan chulo. Se espera que él a 36 años sea diferente, ¿no? ¿O no? ¿Cómo tenemos que vivir? Demostrando cada día nuestra restauración. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. Amén. El corazón viejo pasó, la mente pasó, la vieja pasó. La mente vieja pasó, no la vieja, no, ni el viejo. La mente vieja, la boca vieja, el corazón viejo, los sentimientos viejos ya pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Alguien quiere la restauración de Dios? Pues sí, pastor, pero es que son un chorro de puntos, pastor. Y no, veo que no acaba, pastor, ya va a empezar el número 10 y no acaba usted. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Número 10, 10. Ayuda a otros a ser restaurados. De gracia recibiste, da de gracias. Amén. Yo no me imagino un pastor dirigiendo una iglesia que no pueda ayudar a otros. No, si tú eres pastor, tú debes de ayudar a otros porque alguien te echó la mano. Y el Rey de Reyes te echó la mano. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que restaurar a otros. En Gálatas capítulo 6, verso 1 dice la Biblia así: hermanos, hermanas, presten atención a lo que dice la Biblia. Fíjense lo que dice la Biblia. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Si alguien es sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, ¿qué quiere decir esto? Ustedes que ya fueron restaurados, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, con un espíritu bueno, con un espíritu de amor. Todos necesitamos ese clase de restauración, hermano. Y yo no sé cuántas veces venimos a la iglesia, hermano, tratando de ser restaurados, y lo único que nos dan son de patadas espirituales. Y lo único que nos dan son cachetadas espirituales. Hermano, restauración no es que deje de venir alguien y luego lo veas y le digas, aguas, hay un hoyo ahí, no te vayas a caer. Restauración espiritual no es aquella, cuando alguien dejó de asistir, que le digas, ush, ahí viene aquel con la cola entre las patas. No, eso no es restauración. Yo siempre he dicho, qué bueno que al hermano, al hijo pródigo no lo recibió el hermano, porque si no, quién sabe cómo le hubiera ido, hermano. No, hombre, aquel agarra balazos, dijo, ¿qué quieres, desgraciado? Pero gracias a Dios que fue el papá, bendito Dios, que al que nos recibió a nosotros fue el papá, hermano. Fue Dios el que nos recibió, no fueron los hermanos, fue Dios, hermano. Pero Pablo dice, ustedes que son espirituales, hermanos, hermanas restaurados, restauren al aquel que cometió una falta. Ya cometió la falta, ya se siente mal delante de Dios, se siente indigno, y todavía no, todo el mundo echándole, ir nada más, no. A eso me gustaba. Pues, con esas ayudas, ya nada más. No, hermano, restáurele con espíritu de mansedumbre. El que no ayuda a ser restaurado a otro, se le olvida cuando Dios lo restauró. ¿Sabe? Nosotros acabamos de regresar, como les decíamos al principio, de un encuentro matrimonial. Y todos los colaboradores que están ahí, antes de ser colaboradores, tuvieron que pasar por ahí y sus vidas fueron restauradas. Y déjenme decirles, hermano, yo no les pago a nadie del equipo, a nadie. Todas las parejas que van a ayudar pagan por su hotel, pagan su comida y van y sirven. ¿Saben por qué? Por amor, por agradecimiento de que alguien les echó la mano con su matrimonio. Y de veras, hermano, no me canso de decir, cada vez que yo presento a los colaboradores, yo le digo a la gente, si ustedes no conocen los ángeles, estos son ángeles de Dios. Porque solamente se necesita tener corazón restaurado para poder restaurar a otros.
Hermanos, es un trabajo glorioso el poder restaurar matrimonios. Y lo podemos hacer con la ayuda de Dios. ¿Saben por qué? Porque mi matrimonio, nuestro matrimonio fue restaurado. Y si de gracia recibí, voy a dar de gracia. Ustedes que son espirituales, restauren. Restauren. Y si un día, Dios no lo permita, si un día el pastor cae, que la iglesia lo restaure, que la iglesia lo levante, que la iglesia le eche la mano y que le diga: ánimo, pastor, entendemos que eres humano. Dios no lo permita, que nunca pasemos por eso. Pero yo quiero saber que cuento con una iglesia espiritual y que si yo caigo en algún momento me van a restaurar y me van a ayudar. Eso es lo que espera cada hermano y cada hermana de la congregación. Dios el restaurador está aquí. Y mucha gente que ha sido restaurada y que por amor puede restaurar, también está aquí. Dios el restaurador está aquí. Y entonces tengo una última pregunta. ¿Dejarás que Él restaure tu vida? ¿Le permitirás a Dios que restaure tu condición? ¿Que te restaure? Yo te voy a invitar, iglesia, a que juntos oremos, a que juntos le pidamos a Dios que nos restaure. Que mis pies tan solo en Dios de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor.